¿Cómo llegaste al kinder? ¿Cómo nace tu vínculo con el kinder? Mira, esa es una pregunta que uno siempre se hace. Yo llegué por familia. Mi familia tenía la política de mandar a sus hijos al kinder y yo a los 4 años fui al kinder por primera vez y de ahí nunca más dejé de ir. Eh, Podemos decir por qué continué en el kinder, más que por qué llegué, porque por pertenencia al centro cultural, o sea, a la SIC y en el caso de Córdoba, al Centro Cultural Israelita en el caso de Mendoza. Así que, bueno, básicamente por eso. Y después cuando me fui a vivir a Córdoba, me vinculé por mi hermano, así que también sería lo mismo, por familia. Desde otro punto de vista, porque ya no era obligado a ir al kinder, sino que yo quería estar y bueno, mi hermano era director y bueno, en ese momento fui maestro. Y después volví al kinder por la Esther Galina y porque se estaba armando un grupo muy lindo de candidatos a maestros, entonces esa fue la razón. Porque la Esther me lo ofreció y bueno, y justamente porque estaba esas condiciones dadas, valía la pena asumir responsabilidad. Y en ese momento, cuando entraste al kinder como maestro, ¿cuáles eran eh, tus utopías o las que había dando vueltas, las que escuchaste, las que te atraparon, como las intencionalidades político-pedagógicas que podías identificar en el aire de ese kinder? En realidad no sé si entré a algún kinder, alguna vez al kinder, me parece que nunca pude salir, porque como que yo hice todo el caminito, viste, de venir al kinder, de ser adolescente, ir a la ICUFIAD, después empezar a ser maestro, después ser director. Entonces como que las intencionalidades y todo lo relacionado a las inquietudes, los intereses políticos, ideológicos, tenían que ver con lo que fui mamando desde muy pibe, muy adolescente. Y bueno, a medida que fui absorbiendo eso que tenía que ver con la educación popular, tenía que ver con la búsqueda de un mundo mejor, de lograr cierta justicia social, de democratizar la educación, hacerla accesible a un montón de personas, de hacer transformador el proceso de lo lúdico, de lo creativo, de generar impacto en el sistema convencional, generar transformación, generar criticidad, generar adhesión de la gente que venía del campo popular, que pudiera empoderarse y así transformar desde adentro las organizaciones, los barrios, los sindicatos, los clubes. Bueno, lo dije recién, pero la búsqueda de un mundo mejor, básicamente eso. Un espacio de militancia, es decir, donde volcar acciones, donde volcar energía, donde volcar intenciones, que después se vean reflejadas en un mundo mejor. Y además, en ese proceso, ser atravesado por la lúdica, lo maravilloso de la lúdica, el cuerpo, el desarrollo del cuerpo, de lo cultural, de lo artístico, de lo deportivo, de lo emocional, de lo racional. Hacer todo como esa gama y esa diversidad de posibilidades que te da el kinder y que siempre te ofrece el kinder, yo no lo veía en otros espacios. Entonces veía en el kinder el lugar perfecto para poder desarrollarlo, proponerlo, multiplicarlo, etcétera. Bueno, y vos decís que fuiste mamando, digamos que te formaste ahí y por ahí no es que elegiste ir ahí por algo en especial. Pero ¿de qué modo, digamos, qué tipo de mecanismos de transmisión vos podés identificar, más anecdóticamente, digamos, eh, fueron mediante los cuales vos te fuiste apropiando, digamos, de esa tradición o de esa serie de valores compartidos? Ya, o sea, me llevaron de chiquito, obviamente no elegía en ese momento, o conscientemente. Y después sí elegí, sí, claro que elegí. Eh, Era un espacio que realmente me llenaba por todos lados, me hacía sentir muy completo, me daba espacio para hacer muchas cosas. Podía encontrar siempre a alguien con quien hacer algo y siempre gente con quien hacer algo.
Mecanismos de transmisión y bueno, el que se iba dando maestro a maestro, año a año, a medida que íbamos entrando maestros nuevos, conociendo a los maestros viejos y al mismo tiempo a través de los directores y ciertas formaciones que organizaba el club para nosotros. Pero principalmente los mecanismos de atracción, por decir así, era lo increíble que eran las actividades, lo divertido que era estar ahí, lo comprometido y como muy de vanguardia también uno se sentía, viste, luchando en la trinchera ahí de la revolución. Y eso era como sumamente atractivo y sobre todo cuando uno tiene una inquietud militante, esas cosas te enganchan y te hacen que sea una especie de casamiento, ¿no? Así para toda la vida, básicamente. Porque lo que yo siento con el kinder es algo que no tiene vuelta atrás. Es algo que ya en algún momento se coció, se maduró y bueno, y es algo que permanece. Esté uno o no esté de alguna forma o en un porcentaje o lo que sea, mi corazón sigue estando en el kinder, digamos, en los kinder. Un poco hablando de las cosas que son esos secretos del kinder, ¿no? Que atraen a la gente, pero que también son formas de organización muy estructuradas, digamos, o que cambian mucho de su estructura por la misma participación de la gente. ¿Podés contarme un poco cómo aprendiste la cocina del kinder, digamos, cuando fue allá en Mendoza y contarme un poco cómo fue en Córdoba? Todo, digamos, estas que en cada kinder serán diferentes, pero estas formas de planificar, de implementar, luego de evaluar la actividad, más o menos cómo se organizaba. Eh, Hay un concepto que habló Pablo Washman que hablaba del tema de la estructura autoportante, que quiere decir que las generaciones que van creciendo se van formando y después van volcando sobre los mismos chicos que eran ellos antes lo que van aprendiendo. Entonces tipo como que se va, uno porta a la otra, una estructura porta a la otra. ¿Qué quiere decir esto? Yo vi muchas cosas, digamos, eso me permitió, o sea, tengo, gracias a Dios, pude ver muchos juegos, pude ver muchos encuentros, pude ver organización de muchos eventos, pude ver muchas dinámicas planteadas, muchas planificaciones. Entonces fui como aprendiendo de ahí, digamos, de estar adentro del kinder, de tener como la cultura kinder, por decir así, que esa es más o menos la misma esencia en todos lados. Y después la otra parte la aprendí haciendo. O sea, eso es lo más lindo, por lo menos la experiencia más linda que yo tengo en ese sentido es que yo no fui a ningún curso de formación o ninguna universidad de Kinder Club o de cómo dar una actividad, sino que la tuve que aprender haciéndola, digamos. Y eso me permitió a mí tener después un bagaje y un potencial que los maestros que iban y hacían todo el trayecto formativo y qué sé yo no tenían, porque hacían todo bien, hacían todo lo que había que hacer. Pero les faltaba el producto de estar en la cancha, básicamente, así, teniendo que resolver problemas. Así que eso es algo que está muy bueno, que yo recuerdo como muy lindo. Y después, en contacto con otros kinder, fundamental, con gente que llevaba mucho tiempo en el kinder también, como medio endogámico así, ¿viste? La gente que trabaja junta, que se va transmitiendo generación a generación los contenidos y bueno, un par de maestros también que pasaron por la institución que fueron para mí cruciales, Susana Brunstein, que fue la que nos formó en términos pedagógicos, Cristian Yunes, Federico Arra, bueno, mi hermano Mariano Blechman, el Gaby Blechman también. Todas personas que fueron como dejando cierta parte de cómo hacer las cosas o de cómo se podían hacer las cosas, que yo después tomé y que quise reproducir con mi propia impronta, pero teñido de eso. Estoy acordando de un taller que fue así como crucial, que era sobre, el tema era repetir o recrear. Me marcó mucho ese taller porque básicamente lo que hicimos fue de construir la idea de lo que era repetir.
de cómo uno está tan enganchado en la lógica de reproducir que tomás algo y lo reproducís y lo repetís y ni te das cuenta de lo que estás haciendo. Y cómo eso también genera cierto grado de alienación. Y el taller, nada, nos enseñaba a recrear, o sea, a usar cosas que ya existían y a darle una reversión y a darle una vuelta de rosca. Y ese recrear me parecía como, no sé, era la posta, boludo. Yo siempre tuve como esa inquietud de querer hacer cosas nuevas, de querer trascender lo establecido, de querer trascender lo conocido. Entonces, ese taller me acuerdo que me marcó para toda la vida, sí, para toda la vida. Después me acuerdo de icufiadas, así muy fuertes también, de estar mucho tiempo juntando el dinero, de hacer empanadas, de hacer rifas, de hacer feria de platos, no sé, bingos, de estar moviéndose, de esto de generar la cultura de conseguir algo a través del esfuerzo, ¿viste? Y que se podía, y que se concretaba, y que siempre íbamos a la icufiada, y que siempre volvíamos renovados y con 20.000 actividades nuevas para hacer, y cuando ya éramos más grandecitos, ya las icufiadas se pasaban a ser un espacio de formación docente de la concha de la lora. Y bueno, nada, mucho en la cocina con los otros maestros, ¿viste? Conocerse con los otros maestros, cagarse de risa. Yo creo que el humor es una de las cosas que atraviesa todos los Kinder Club. El sentido del humor, la risa, el reírse. El humor sano también, ¿viste? No reírse de otros, sino de reírse por alimentar el espíritu. Bueno, y más allá de esto endogámico que me decís, pero las, digamos, las diferentes formaciones que aportan al kinder, ¿no? Vos que fuiste formado en el kinder y que después estudiaste física, estudiaste el profesorado, que sabías ajedrez, ¿con qué maestros te encontrabas? ¿Con qué otros saberes te encontrabas? ¿Cómo aparecía ahí, digamos, eh, no sé qué equilibrio encontrabaste vos en tu vida en el kinder, pero entre un interés por la pedagogía, por el juego, por las artes, de las diferentes formaciones, ¿no? Porque bueno, el kinder tiene mucho de esto que es propiamente kinder y mucho también de lo que va proponiendo la gente, ¿no? Que se forma ahí y que aprende que es un espacio, digamos, democrático donde se puede repensar lo que se hace ahí. Mirá, la verdad que es verdad lo que vos decís. Em, Sobre todo en los kinder del interior sucede mucho que la formación que cada uno trae pasa a ser una parte importantísima dentro de la formación como docente, como maestro del kinder. En el Yolem o en los lugares que tienen más historia de kinder o más organizado está el proceso, esos maestros van siendo formados con distintas herramientas pedagógicas, ludopedagógicas, recreativas, etcétera, que hace que después tengan cierta como uniformidad a la hora de planificar, hacer las actividades. En los kinder del interior se da mucho más que como no hay una formación sistematizada, digamos, de menos a más, y muchas de las cosas se hacen a pulmón, por lo que te dije anteriormente, termina siendo muy importante lo que cada uno sabe, lo que cada uno trae, la profesión que uno tiene, o el trabajo, o la militancia que uno lleve. Entonces, encontrarse con un psicólogo y al mismo tiempo con un músico que sabe de música, con una cantante, que se mezcle con una persona que estudia ciencias políticas y que le va a dar un valor súper teórico a la actividad, con otra persona que es maestra jardinera, con otro que es, como decís vos, con alguien que estudia física, con alguien que viene de la educación física, del deporte, bueno, el teatro. Todo eso se va a ver impregnado en las planificaciones y eso evidentemente va a generar un círculo no vicioso de formación y de autoformación. O sea, las planificaciones del grupo de los maestros que saben teatro van a ser mucho más tendientes al teatro que los que saben, no sé, canto. Evidentemente ahí hay una cultura kinder también, pero principalmente para mí
porque eso también pasa en el kinder del Yolem y demás. Pero para mí, en el kinder en los kinder del interior es muchísimo más fuerte esa impronta. Esto que te digo es como un currículum implícito, ¿no? O sea, cuando uno se prepara para ser maestro de kinder, tiene todo un recorrido, va haciendo todo un recorrido de la psicología evolutiva, la pedagogía, los elementos de recreación, etcétera. Pero cuando estás en el kinder realmente, te curtís haciendo la práctica. Y eso genera maestros y directores que están muchísimamente más preparados que la gente que viene toda en la academia haciendo paso por paso. Que ojo, hay que reconocer ese laburo porque también está buenísimo y es súper válido y es súper necesario. Pero esto que vos decís de cómo romper lo endogámico, de lo democrático que es que haya un historiador junto con un ajedrecista, me parece que se da mucho. Bueno, no quiero repetir lo mismo. Se da muchísimo en los kinders del interior, digamos, ¿no? Y es como algo que no está explicitado que eso va a ser así, pero termina siendo así. Bueno, y vos decís que te formas en el kinder, ¿no? En esta pluralidad. Pero formarte en el, vos, digamos, casi todas estas personalidades, estas formaciones que vos mencionaste, no tienen que ver con la pedagogía, ¿no? ¿Cómo es que se piensa la educación en el kinder? ¿Y cómo es que se piensa al otro, al educando en el kinder? En realidad, si bien todas estas formaciones y estas personas no vienen del campo o pueden no venir del campo de la pedagogía y de la recreación, la mayoría de los grupos de trabajo, porque también depende de cada kinder club, no es el mismo kinder el de Córdoba que el de Yolem, de Buenos Aires. Pero la mayoría de los grupos de trabajo aprenden y piensan la educación desde el hacer, desde la praxis. Entonces, haciendo lo que van haciendo, sábado a sábado, se va generando un momento de reflexión sobre lo que hace. Y no solo se reflexiona, sino que además se vuelve a planificar y a replanificar. Y después se vuelve a llevar a cabo la actividad. Entonces el proceso educativo es circular y generalmente tiene que ver con un niño consciente, libre, generar un niño crítico, generar las condiciones para que el niño sea crítico. También se piensa en que los chicos tengan un espacio de libertad, puedan expresarse, puedan explayarse, puedan dibujar, cantar, reír, pintar, grabar, salir en la radio, hacer una huerta. Tengan todas esas posibilidades que por ahí otros espacios de la sociedad o la escuela les coarta o la familia por distintas razones les limita, en el kinder las tengan disponibles. Entonces el proceso educativo tiene que ver con pasar por un montón de disciplinas, de ramas, de áreas del conocimiento, que después el chico pueda encontrarse en esas ramas y conocerse. Es decir, tenemos chicos que por ahí descubren que les gustan los malabares y son malabaristas, y a los 8 años agarraron los malabares, las pelotas, las clavas y empezaron a hacer malabares y lo van desarrollando y quizás durante toda la vida después son malabaristas. Pero si no hubiesen ido al kinder a esa edad, quizás lo hubiesen encontrado a los 18 años, un poco más tarde de lo común. Entonces se intenta generar a temprana edad un bagaje, un backup de posibilidades donde, como decía recién, el chico se encuentre, se pueda potenciar, se pueda liberar y se pueda desarrollar. La educación es, como decía recién, libre, solidaria, basada en los principios del cooperativismo. No se permite la individualidad, no se permite el egocentrismo, no se permite la violencia, las peleas, las discusiones. Se trata de trabajar todo eso de manera inteligente, de manera lúdica, de manera profesional,
y llevar a cabo situaciones que se generen en que los niños se traten con amor, con respeto. Básicamente la educación es educación en valores. Entonces es muy importante que los maestros sean los primeros en dar el ejemplo y puedan tomar la bandera de esos valores para que los chicos vean esas referencias, tengan esos referentes y puedan hacer lo propio en sus grupos. También se piensa la educación en grupo. No es lo mismo aprender solo que aprender con un grupo que además pueden o no terminar siendo tus amigos, pero que la grupalidad genera un montón de cosas súper ricas en el proceso educativo. La educación también es horizontal. Se intenta educar en esa postura, no desde la verticalidad, ni desde la autoridad, ni desde el autoritarismo, perdón, sino desde una construcción democrática y horizontal de los conocimientos, de los saberes, de las acciones, de lo que se hace en la actividad. Obviamente hay un fuerte contenido que tiene que ver con lo que el maestro propone y una intencionalidad política y educativa que se quiere generar y provocar. Pero siempre se respeta la voz de los chicos y es lo más importante lo que a ellos les pasa y lo que ellos quieren, lo que ellos sienten, lo que ellos necesitan, lo que ellos manifiestan. Un kinder, un buen kinder está despierto y atento a todos los emergentes que puedan hacer que una actividad cambie y gire totalmente para otro lado. Ser flexibles en ese encontrar esos emergentes y poder llevarlos adelante sin que el chico se frustre o sin que encuentre una solución o un camino para la solución. Respecto al ejemplo del chico malabarista, puede ser que obviamente conozca los malabares en otro espacio y tampoco es lo común encontrarlo a una edad determinada, no existe algo común en ese tipo de aspecto. Pero bueno, era para aclarar básicamente el ejemplo de a bajas edades, a tempranas edades, poder conocer un montón de cosas que después digan, ah, mira, yo quiero hacer esto, a mí me hace bien esto, mira, me quiero desarrollar en esta área. Me parece que quiero pintar y quiero empezar a pintar y en la casa se compra pinturas y empieza a pintar y va a los lugares y pinta y ofrece sus cuadros y bueno, se va generando todo un despertar de ese potencial. Eso es lo que hace el kinder, despierta potencialidades. Otra cosa importante es el tema de la educación que decía recién, de que al hacer y al aprender haciendo, uno va generando un contenido teórico muy fuerte que a veces es hasta opuesto o superior a los conocimientos académicos convencionales. Por ejemplo, no sé, una teoría de Piaget, Vygotsky, porque están basados esos conocimientos muy fuertes en prácticas donde los niños van haciendo y donde se va generando ese proceso de educador educando, digamos. Entonces eso hace muy fuertes teóricamente a los maestros, teóricamente basados en las experiencias y en las prácticas vividas, en todo lo recorrido, en todos los juegos vistos, en todos los juegos hechos, en todas las actividades propuestas, en todas las evaluaciones, en todas las planificaciones. Entonces eso genera maestros súper sólidos que pueden estar a la altura de cualquier pedagogo o cualquier licenciado en ciencias de la educación de cualquier lado. Entonces, obviamente, le falta esa formación teórica, le faltan los libros teóricos, los autores teóricos, pero eso lo pueden buscar. Lo que es más difícil de buscar es la experiencia que se adquiere en el kinder. Contame alguna escena del kinder que muestre eso. A ver, o cómo, cómo es que se generan esas condiciones para el pensamiento crítico, cómo es que se pone ahí cierto contenido y lo dan vuelta a los chicos.
A ver, algo de eso. Se me ocurre primero cuando estuvimos en Ronda, que estaba el Pedrito, me acuerdo, en el kinder de Córdoba, y en un momento dado sacó el silbato y tocó el silbato para decir algo. Los chicos se quedaron mirando así, aturdidos. Y yo agarré, le saqué el silbato y le digo, ¿podés hacer lo mismo con otra cosa? Y justo vi una botella, agarré la botella y la soplé. Y hacía como un tono con el viento en el aire. Y ese tono lo usé como silbato. Entonces le expliqué que el silbato representaba una cuestión autoritaria y que venía de los militares y de la represión y no sé, no me acuerdo bien cuáles son las palabras, no sé si tanto, pero que representaba eso como una cuestión más militarista y que era mejor usar otras cosas para llamar a la atención. Bueno, ahí creo que también se abrió como un momento de charla, de diálogo, o se podría haber abierto si no se abrió, como para entender ese tipo de escenas. Me acuerdo otra vez con un amigo, el Gonzi Dreisig, hablando del teatro y sobre el tiempo y el uso y la reflexión del tiempo, de para qué servía el tiempo, de por qué la sociedad se ordenaba con el tiempo, de si el tiempo era un instrumento para controlar un reloj o si el reloj era un instrumento para controlar el tiempo. Sobre todo generando preguntas y disparadores en los chicos, porque a los chicos les gusta que les pregunten las cosas. Ellos tienen respuestas, tienen muy buenas respuestas, entonces está bueno escucharlos y está bueno preguntarle las cosas y no decirle cómo son las cosas. O quizás decirle cómo uno cree que son las cosas, pero después de haber escuchado su palabra. Yo creo que esa es la clave eh, del éxito y la fama. Pero bueno, es muy importante generar, por ejemplo, un momento de expresión creativa, donde los chicos tengan la posibilidad de decir lo que piensan, de dar su opinión, de poner una visión, poner una postura. Por ejemplo, hacer un collage sobre la política, se puede trabajar con las elecciones pensando en qué es decidir, qué es elegir, si realmente votar es elegir, a quién se vota, cómo se vota, qué hace el pueblo, qué mecanismo tiene el pueblo de control. Representar todo eso teatralmente, tipo juego, con todos los chicos del kinder, por grupos, que se vote por grupos, que se dividan en países o en personas, o se pueden hacer ese tipo de cosas. La lectura también puede servir para generar ese pensamiento crítico, leer cosas que hagan que los chicos tengan que reflexionar, hacer ciertas preguntas que vayan guiando esa reflexión a una elaboración propia. Como decía recién, la expresión personal, tener un espacio de donde volcar lo que uno piensa, lo que uno siente, lo que uno ha visto, lo que uno escuchó, tipo cuadernito, librito, bolsita, carpeta, ¿qué más? Revista, eh, un cassette donde uno grabe lo que piensa. Se me ocurre también trabajar el tema de los medios y las redes sociales, generando un programa de televisión, un noticiero en el que tengan que analizar la información y tengan que decir, bueno, qué es lo que, qué es lo que quieren transmitir, cuál es el mensaje que quieren dar, qué quieren, aún así sea que estén jugando a un noticiero sucio que quiera tergiversar la información y que quiera confundir, también está bueno porque ellos se encuentran con eso que después está en la vida real y que les permite mucho más identificar habiendo jugado a ver quién dice, qué se dice, quién se miente, quién no, quién habla, quién no habla, quién se le da la palabra. Después se reflexiona y se ve en la tele común y corriente todo eso que viste en el kinder. Eso es otra forma. Yo creo que
Una de las cosas más importantes que debe hacer el maestro es poder saber, aprender a preguntar. Encontrar esa flecha que va directamente al corazón de lo que uno quiere generar y usar la pregunta para después trabajar con toda la información que se genera. Es como vendría a ser la pedagogía de la pregunta. Cómo yo a través de la pregunta educo, transfiero información, transmito y hago que el propio niño genere su propio contenido también. El saber preguntar, fundamental. También el saber escuchar y hacer que el chico pregunte también. Que él sea, porque la pregunta es curiosidad. La curiosidad es avidez por información, por querer entender, por querer conocer, por querer saber. Y eso va generando todo un circuito que hace que el niño lo transite y realmente se entusiasme, se apasione. Y si son cosas que le tocan y que le resuenan, va a generar un proceso súper profundo en él que se puede utilizar para que ese chico empiece a razonar por sí mismo, empiece a tener criterio propio y empiece a usarlo, ese criterio. Hay mucho que tiene que ver con una bajada de información del maestro al chico. Obviamente se puede hacer desde la educación popular, es decir, facilitando y no imponiendo y no bajando desde un lugar vertical. Pero sí hay una información que se convida al chico y este chico aprende de esa información y obviamente puede pasar de que el chico después diga lo que nosotros queremos que diga. Entonces ahí realmente me pregunto si estamos generando un niño crítico o si estamos generando un niño crítico reproductor. El niño crítico critica, pero no critica vagamente y por criticar. Eh, Muchas veces en la sociedad estamos acostumbrados a criticar y a criticar, pero no nos enseña lo que es el ser crítico, que es muy distinto a criticar. Uno puede decir esto no me gusta, esto me gusta más o menos, esto me gusta más o menos, pero también está bueno cuando uno deja de reproducir lo que tiene que criticarse, lo que tiene que decirse, lo que tiene que estar bien o mal, y pasa a ser uno el que impone su impronta. Esa es una de las sensaciones más lindas que puede tener una persona también, ¿no? De la originalidad, el ser único. Bueno, contame, Adri, un poco de cuando llegaste a Córdoba, cómo fue tu llegada al Kinder de Córdoba, eh, qué ideas tenías sobre el Kinder, sobre la educación y cómo las compartiste, cómo las compartieron con ese grupo de maestros que iniciaba eh, este periodo del Kinder, ¿no? Contame un poco de esas ideas que tenían sobre la educación. Bueno, Diani. Mira, principalmente, o sea, lo que te voy a decir es que yo cuando llegué a Córdoba no tenía muchas ganas de estar en el kinder. Venía más bien cansado del kinder de Mendoza y de la dinámica del kinder y las reuniones y los sábados y la monogamia ahí, viste, que teníamos entre el grupo que éramos maestros. No, no todo es color de rosas, evidentemente. Pero bueno, venía medio cansado de todo ese circuito y tenía ganas de desconectar un tiempo. Pero bueno, obviamente es muy fuerte la atracción que genera el kinder y no pude desvincularme, más bien quedé como conectado a la distancia, pero era maestro, era profe de un grupo.
qué sé yo, me juntaba a planificar, iba al kinder, listo, chao, era todo lo que hacía, pero estaba. Entonces, bueno, mamé mucho también de ese grupo, de ese momento que era el anterior al de esta etapa, anterior al 2008. Eh, y no tenía mucha cabida mis ideas, o sea, no, me adapté a un grupo que ya funcionaba. Pero bueno, si me adapté a un grupo que ya funcionaba, eso eh, cumplió su ciclo, terminó su etapa, yo me fui de viaje, corté, me fui de Argentina, viajé por todos lados, volví, y cuando volví, sí volví con algunas ideas nuevas, y sí justo se estaba generando un grupo que se venía organizando de manera media como mágica, porque venían coincidiendo algunas personas que eran hijos de familias de la institución que traían como la sangre, por decir así, y personas que venían muy entusiasmadas con lo que era el kinder y querían hacer algo y no sabían cómo organizarse y algunos sí y otros no, y otros pensaban que era una agrupación de la universidad y otros pensaban que era un trabajo y otros pensaban... Entonces me tocó ordenar un poco esa etapa, proponer una forma, una metodología que era la que yo conocía, pero rápidamente tuve que hacer una lectura del grupo y modificar esa metodología porque obviamente éramos un grupo totalmente diferente a lo que yo había vivido con otros grupos. Era realmente maravilloso, así, era como que se generaba un equipo increíble de personalidades totalmente hasta antagónicas por momentos, pero que funcionaban todos como un engranaje, funcionábamos todos como un engranaje. Entonces, ahí, bueno, empecé a compartir lo que era el kinder y cómo era la cultura kinder, el hacer kinder, el pensar en kinder, el planificar el kinder, cómo se pensaba la educación, cómo se trabajaba con el juego, para qué usábamos el juego realmente, realmente cómo pensábamos que podíamos cambiar las cosas desde ahí. Y bueno, transmitir también los años y las historias y lo vivido en la institución y lo vivido en las icufiadas y lo vivido en el kinder como maestro y como niño. Volcar todo eso que sabía que no me servía para nada, pero cuando encontré a quien convidárselo empezó a tener mucha importancia. Eh, a veces uno, a veces uno reúne información súper valiosa, pero no sirve para nada porque queda en uno. Ahora cuando la compartís, como vos lo que querías que dijera, cuando la compartís toma valor, toma potencia y salen cosas maravillosas y sale uno también de uno mismo. Yo como que me fundí en el grupo, básicamente. Lo primero que hicimos fue democratizar el tema del dinero. Me acuerdo que nos habían pagado a mí y a la Euge y decidimos con esa plata comprar un grabador y dividir todo el resto de 50 pesos para cada uno y chao, somos un grupo, la horizontalidad. Está bien, mi rol era coordinar, llevar adelante, ser la cara visible, eh, estar en la logística, ser el sostén, por decir así, emocional o lúdico del grupo, hasta que tomó fuerza por sí mismo. Pero éramos un grupo horizontal y decidíamos todo de manera asamblearia, de manera colectiva, por consenso, no había imposiciones, no había autoritarismo, no había... Y eso es una de las cosas más lindas que tiene el kinder y que no todos los kinder tienen. Porque hay kinder que sí son bastante autoritarios, por decir así, o bajan la información de una manera poco horizontal. Nosotros teníamos eso que era muy nuestro, muy nuestro, era nuestra característica principal. Y teníamos un grupo realmente maravilloso, súper creativo. Quizás ninguno había hecho una actividad o había estado frente al grupo nunca, salvo excepciones, como la Euge o alguno que otro que había trabajado en algún momento con niños, pero el kinder
les generaba una curiosidad y les proponía y les interpelaba, por decir así, desde otro lugar. Era algo diferente. Me acuerdo, no sé, que el Pablo y el Santi Gerchunov y la Pau Pozo militaban en el Partido Comunista y de pronto dejaron de militar. O sea, encontraron en el Kinder un espacio de militancia que para ellos era mucho más poderoso y transformador y revolucionario que un partido que se proclamaba revolucionario. Obviamente seguían vinculados y qué sé yo, pero fueron volcándose ahí, digamos. Ese tipo de cosas me parece importante destacar. Eh, Otra cosa, no sé, la Lulewi también, que entró a la militancia universitaria y de pronto empezó a hacer un montón de cosas en la bisagra, en la asociación libre, que había aprendido en el kinder y había encontrado un montón de patrones que no se reproducían en la asociación libre y que ella quería que sean como en el kinder porque realmente veía que el kinder era humano y que no había competencia de ego y disputa y todo eso la atravesó, digamos, y al mismo tiempo lo que aprendía en la universidad lo volcaba ahí, en el kinder. A Dani Machado, que era brillante, no sé, tiene unas capacidades de estudio y de pensamiento científico de la concha de la lora y se ponía a sistematizar y armaba unas sistematizaciones y unos textos sobre las reuniones que parecían comunicados del Comité Central de la Unión Soviética, sí. ¿Qué más? La Cami, que también había ido al kinder, había sido niña de kinder, de un kinder diferente, medio fragmentado, medio lavado, por decir así, como mate lavado, pero que también iba al Belgrano y estaba en las actividades del Belgrano y no podía dejar de hacerlas. O sea, perdón, y se iba al kinder, porque realmente el kinder le traccionaba mucho más. Entonces dejaba de hacer las actividades del Belgrano y era como muy fuerte porque era una actividad que a ella le importaba mucho, le significaba mucho. Entonces todos empezaban a hacer algo, empezábamos a hacer algo, a dejar de lado lo que éramos, a transformarnos en cosas nuevas y todo en colectivo, porque fue un proceso que atravesamos todos, en donde nos íbamos dando cuenta que lo que hacíamos era realmente. En ese momento yo creo que creíamos que era la posta, sí. Quizás lo seguimos creyendo, pero un poco más claros ahora de que hay muchas postas, pero realmente teníamos esa sensación de que estábamos haciendo la revolución, jugando. Un poco, volviendo a la pregunta, las ideas sobre la educación eran ideas que teníamos cada uno por su historia, por su militancia, por su trabajo, que eran bastante coincidentes. Eh, Veníamos de lugares por ahí hasta opuestos, pero todos coincidíamos en algo. Queríamos conectarnos con el mundo de la lúdica, con el juego, con la recreación, con la magia de la infancia. Sin embargo, nunca perdimos el objetivo de la transformación social y de la búsqueda por un mundo más justo. Eso también teníamos todo, era como, obviamente en el kinder se respiraba eso. Todos queríamos un mundo mejor. Todos estábamos ahí porque queríamos un mundo mejor. De esta forma, la forma que conocíamos para que ese mundo sea mejor era coordinar actividades los sábados, planificarlas, reunirnos nosotros, aprender, formarnos, viajar a encuentros, invitar a gente en las actividades, expandir el kinder y empezar a hacer el kinder en otros espacios, a convidar lo que era el kinder. Eso me parece que es la cuestión a nivel educativo. Ay, Adri, dijiste muchas cosas muy hermosas. Em, y no sé cuál retomar, pero bueno, decime un poco de dos cosas. Por una parte, esto, estas utopías ahí que andan dando vueltas, digamos, decías lo mejor que podíamos hacer
era el kinder, ¿no? Por el kinder en sí mismo, porque estábamos formando nosotros como militantes, porque eso podía multiplicarse en otro lado, porque estábamos generando diálogos con otras instituciones. Cómo viste que eso luego se encaminaba, digamos, y si lo puedes ver más en proyección hacia el presente, o qué cuestiones, digamos, sobre la militancia se estaban disputando ahí, ¿no? Y teniendo en cuenta esto último que me decís de cómo, bueno, de cómo nos nutrimos de otros espacios educativos y cómo fuimos parte también de un clima, ¿no? A nivel criterios de lo que pensábamos que era la educación. Creo que en el momento en el que todos éramos, ese momento de inicio, maestros y director en mi caso, era lo mejor que podíamos hacer. Lo mejor que podíamos hacer en nuestras vidas, en cada una de las vidas de los que estaba participando ahí, era el kinder. Y el kinder era lo mejor que cada vida tenía. Obviamente siempre hay vaivenes y hay varias cosas que están a la misma altura o al mismo nivel de importancia. Pero, por ejemplo, yo estaba estudiando una carrera universitaria, pero lo que hacía en el kinder me llenaba a tal nivel que la carrera quedaba muy abajo. Y así a varias personas lo mismo. Eh, Era un quiebracoco por excelencia el kinder. Así como, no sé, me acuerdo. No tiene nada que ver con el inicio, pero viene después, qué sé yo, cuando el Coco estaba buscando un lugar básicamente para encontrar esperanza, estaba como viviendo un mal momento. Cayó el kinder con el Bruno y no se fueron más, hasta ser directores y viajar y ir a congresos, ir a la Bienal de Juego y generar cosas. O sea, realmente el kinder generaba una atracción y un imán y también que te despedía, digamos, básicamente. Te eyectaba hacia donde vos querías ir. La Debo haciendo su doctorado con el kinder también. Bueno, vos, Diani, lo que estás haciendo ahora, después de muchos años, seguís vinculado al kinder, después de 8 o 9 años, seguir vinculado al kinder, seguir siendo maestra del kinder, seguir siendo de reuniones del kinder. Evidentemente eso habla de la importancia que tiene el kinder en la vida de todos los que participamos por ahí. Yo me acuerdo el declive de, sobre todo los que estamos a la izquierda un poco, digamos, del mostrador. En la universidad, el declive que fue en las organizaciones de izquierda a nivel organizativo y a nivel místico, por decir así, el mal llamado misticismo de las organizaciones estudiantiles que tiene que ver con el juego, pero, o sea, le llaman místico a hacer un juego. Había tal declive y tal desgaste o desenamoramiento o alejamiento, lo que sea, de los militantes de la universidad, que entraban al kinder y era como otro mundo, así, totalmente nuevo, totalmente esperanzador, totalmente virgen, totalmente sano, totalmente ingenuo, puro. Era un lugar que no se respiraba en otros espacios. Y por eso mismo, personas que venían de partidos dejaban de militar, personas que venían de la universidad preferían el kinder a la universidad o dedicaban más tiempo al kinder que a la universidad. Personas que venían del arte encontraban en el kinder algo incluso superior a lo que hacían en sus carreras artísticas. En fin, es impresionante lo que genera el kinder. Por lo menos en ese momento lo que generaba el kinder era... Me acuerdo el Nico Baudino, un amigo de la facultad, que estaba un poco cansado, no se encontraba. No se encontraba en la militancia, en la bisagra, qué sé yo. Yo lo invité al kinder y cayó al kinder y se enganchó como maestro.
Y era maestra del grupo adolescente y chao, así la flashó, pero a color. Estuve 4 sábados, 5 sábados, pero fue impresionante ver que el kinder siempre le da cobijo a todos. O sea, siempre hay un lugar para, en el kinder para alguien, para cualquiera. Así sea de ordenar libros en la biblioteca, o los materiales, ir a comprar los criollos o llamar por teléfono a los padres. Siempre hay un lugar para cada uno y no hay necesidad, por lo menos es mi criterio, digamos, ¿no? No hay necesidad de uniformizar eh, exigencias. Todos tienen que ser así, todos tienen que ir a las reuniones, todos tienen... De hecho, en algún momento se empezó a desviar un poco el rumbo, digamos, desde mi óptica, desde lo que para mí es el rumbo del kinder. Y se empezó a llevar más para el lado de todos tenemos que hacer todo. Todos tenemos que estar a la misma altura y todos tenemos que responder a la misma manera y todos tenemos que estar en las reuniones y todos tenemos que hablar sobre lo mismo y todos tenemos que... Y yo pienso que no es así. Que una de las mayores y más lindas cosas que tiene el kinder es cómo se adapta a cada persona y cómo le da lugar y juego a cada persona. Y eso creo que se conservó mucho tiempo, no sé ahora cómo está, eh, pero bueno, se conservó el kinder ahora. Pero siempre hay lugar, siempre hay lugar, siempre hay lugar, siempre hay un momento. Por lo menos cuando yo era director, los primeros 2 años, siempre había un lugar para alguien que venía de afuera al kinder a conocer el kinder. Y venía alguien de fuera y lo llevaba por los grupos y venía alguien de afuera y lo metía al grupo a hablar con los pibes y medio como que lo empujaba, así, bueno, che, contá qué haces, así a los niños, los desnudaba frente a los niños y, y al mismo tiempo siempre había un ratito, un momento, una hora en donde cualquier grupo podía prestarse a las manos de ese coordinador. Venía un actor de teatro, de clown, y el grupo que estaba haciendo rígidamente su planificación del sábado, no, a la bosta, que iba a ser rígido, viene un actor de clown, démosle media hora para hacer una actividad con clown, o sea, y eso a la gente que iba al kinder le encantaba, y realmente la gente que eso lo admiraba y lo veía, y por ahí gente que iba a otro tipo de instituciones y se sentía totalmente cerrada a hacer cosas porque las instituciones le cerraban las puertas. De pronto el kinder se las abría de par en par, así. Eso es maravilloso. Eso me parece... En ese momento me acuerdo que era así. Éramos un kinder muy chico también. 45 pibes, no sé. A veces 30, a veces 50, 55. Había días que tuvimos 70, hubo un día máximo que tuvimos 85 pibes, me acuerdo. Kinder bastante chico, pero no perdía esa esencia. Para terminar, todos nos formábamos como militantes, pero éramos un tipo de militantes nuevo o diferente al convencional, al militante convencional del PO, al militante del centro de estudiantes de la Facultad de Letras, al militante de, no sé, de una organización barrial. Éramos militantes más que nada formados en el amor, ¿sí? En la creatividad, en la imaginación, en la flexibilidad. Estábamos formados en inculcar o trabajar desde la belleza del juego, trabajar sobre cosas que a nosotros nos parecían revolucionarias. Entonces éramos unos militantes que se hacían haciendo. No había un programa de lectura, de formación para ser militante, para entrar y ser... No, había un grupo con el que tenías que trabajar, había un eje al que tenías que respetar, había un tema que tenías que proponer, había actividades que tenías que inventar o buscar, y esa era la militancia.
tan simple y tan grande también, porque eso generó grandes cuadros políticos que después en otros espacios replicaban lo que aprendían en el kinder y generaban un aire de transformación impresionante. Así, el que se nutría y tomaba agua del kinder, como decir, el kinder era un manantial, después lo llevaba a sus espacios y esa luz se seguía irradiando. Y si venía alguien más o menos oscuro al kinder a joder o a pudrir la cosa, inmediatamente se sentía totalmente descolocado. No tenía nada que hacer ahí. El mismo grupo, cuando nos tocaba ir a algunos lugares, por ejemplo a la universidad o a la radio, o a buscar ciertos, no sé, apoyos a ciertos lugares, o a ciertas escuelas, instituciones en la cual llevábamos el kinder, era una alegría y era un orgullo de parte de los que le tocaba ir a esos lugares, ir y hablar sobre el kinder y mostrar el kinder y hacer el kinder ahí. Eso generaba una sensación de plenitud que era muy difícil de describir y hasta de compartir, porque ¿qué estás haciendo? Estás yendo a una escuela a hacer un juego, eso es todo lo que estás haciendo, pero no, estábamos realmente exportando revolución, no sé qué estábamos haciendo, hacíamos magia. Y evidentemente en un momento dado todos sabíamos de que el Kinder Club no era el único lugar donde luchar, había un montón de lugares donde luchar, pero la manera del Kinder Club sí era una manera que debía ser compartida, convidada, me sale ahora. Entonces íbamos a, a los lugares y nos nutríamos de esos lugares, aprendíamos de esos lugares, pero llevábamos nuestra semilla, llevábamos nuestra manera, nuestra forma, nuestra identidad. Y era muy impresionante ver que se podía construir en colectivo y que se podían tejer lazos y tejer redes que hacían que nosotros se valorizaba mucho lo que hacía que se valorizara mucho lo que hacíamos nosotros y que hacía que también se valorizaba lo que hacían los que venían al kinder o los que tenían contacto con el kinder. Entonces todo se irradiaba de amor, de luz, de creatividad, de espontaneidad. Un momento muy, muy luminoso, yo lo recuerdo a esa época. No digo que después no haya sido, pero me acuerdo así característica de esa época. Era así como fervor, así, viste, como pasión. Era como que estábamos enamorados. Todos estábamos enamorados. Y, y bueno, y las relaciones que había dentro del kinder también. Eran relaciones muy sanas. No había puteríos o no había situaciones así de... Y si había alguna, era o de índole personal o de índole familiar o circunstancial, pero no había personas que se odiaban haciendo actividades juntas, digamos. Sí había diferentes criterios, diferentes maneras. De hecho, tuvimos que hacer en algún momento malabares para congeniar esas diferencias. Pero siempre había respeto por el otro. A mí me parecía muy importante que eso quedara claro, el respeto por el otro. Estoy haciendo algo con vos, sos una persona que para mí es importante, te estimo y porque te respeto y te escucho, te digo lo que te digo. Eso era una forma de hacer las cosas que fuimos aprendiendo todos y que evidentemente el que llegaba de afuera se encontraba con esa manera y se encontraba muy cómodo.
y siempre era bien recibido, muy bien recibido. Lo repelía, así. Hablo a nivel energético, ¿no? También una cosa importantísima era que nunca nosotros dejábamos de jugar. Eso era como nuestra ley, que nosotros jugáramos entre nosotros. Y nuestra forma de formación, nuestra manera de saber si estaba bien lo que hacíamos o no, era poniendo en juego entre nosotros la actividad. O sea, jugando nosotros. Y eso no se perdía nunca. Y era un hilo conductor y era como un colchón gigantesco que sostenía el espacio. Invisible, pero el que venía al espacio encontraba dónde jugar. En una sociedad donde no se juega, donde cada vez son menos los espacios donde se juega, por lo menos en esa época era bastante acotada la cosa. El que llegaba al kinder encontraba un lugar donde jugar, encontraba un lugar donde ser libre y eso transmitía un montón de cosas. Adri, me encanta todo lo que me contás mucho. De hecho, se va enlazando con las ideas que tengo para preguntas. Eh, Me encantaría, digamos, tomar todos los puntos que vas tirando. La idea es, cuando desgrabe esto, leerlo junto con la Euge y pensar algunas repreguntas especiales. Pero bueno, este es el bruto para empezar. Finalmente, digamos, la idea es hacer toda la investigación sobre entrevistas directamente. Porque son algo riquísimo. Es, es- Se pone algo, digamos, en la propia historización de cada uno de nosotros que no sale en otros registros del Kinder y nos parece súper interesante. Em, Te iba a preguntar sobre esto que dijiste al principio, sobre la mística, la mal llamada mística, que en otras organizaciones se llama juego, o sea, se le llama así al juego. Y como terminaste diciendo, ¿no? Que nosotros como maestros jugamos. Bueno, con la Euge empezamos a ver, nos interesó bastante esto de lo no dicho, lo no visible en el kinder, cómo es que funcionan estos dispositivos de juego al interior de los maestros, eh, para un poco servir para democratizar la palabra, pero también para religar, para unir, para hacer memorias, para hacer narraciones de lo que sucede. Contame si te acordás de así de instancias místicas, de juegos puestos eh, en espacios, digamos, de los maestros del kinder que hayan sido significativos para vos. Hacer una entrevista a cada uno preguntándole qué pasó con... Pero lo que realmente produjo en el corazón y en el interior de cada persona, ese fogón, esa comida, ese juego, eso no solo no lo vas a poder encontrar, sino que cuando más lo busques, menos sentido le vas a encontrar. Es como una autoprotección que tienen esas cosas para poder ser sostenidas en el tiempo y prevalecer a lo largo de la historia. Mientras más lo buscas, más se aleja, así como la utopía. Entonces, por eso mismo me está costando tanto acordarme de esas cosas, yo creo. Quizás también lo que te decía, déjame que baje un par de días más la, la información y por ahí, bueno, hasta quizás incluso mirando algunos mails o recordando algunos días de reunión. Yo me acuerdo mucho por las personas, por los días, por lo que pasaba en ese día, por la producción colectiva que se hizo ese día, así como las fotos, los libros, la comida que te conté más temprano, las noches, las guitarreadas, todas esas cosas generan y me hacen recordar.
Pero lo que te decía recién me parece que es así. No busques en tu entrevista o trabajo de tesis o lo que sea encontrar místicas porque no las vas a poder transmitir. Quizás alguien va a leer y va a decir, ah, mira, ya entendí más o menos, mira, se juntaron y hicieron un fogón, qué lindo. Pero la mística real se hace yendo al fogón. Vos lo que tenés que lograr es que la gente pueda tener contacto con esa mística, no que sea un observador de lo que otros hicieron, porque no va a llegar a donde tiene que llegar. De todos modos, bueno, nada, eso es una opinión personal. Eh, ¿Qué más te puedo decir? ¿Qué más te puedo...? Una cosa que me estoy acordando fue cuando me fui a Venezuela, me estaba yendo a Venezuela, que me hicieron todo no sé, algo me hicieron, un regalo me hicieron muy lindo, que era un montón de cintitas. Cintitas, 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 todas unidas, y cada cintita tenía una frase. Eh, hay quien abre una ventana donde hay un muro, por ejemplo. Frases así tipo revolucionarias o de personas, de grandes personas, así de personas bellas, de ejemplos de vida, eh, personas soñadoras, ¿viste? Me hicieron ese regalo y fue tan lindo porque aparte era muy práctico porque yo lo podía doblar y meter en un bolsillito, así. Y las cintitas era cada una escrita por uno de los maestros. Y nada, ese tipo de cosas yo me llevé a Venezuela, ¿entendés? ¿Cómo no te va a quedar en el corazón algo así? Y claro, no me lo acordaba, pero evidentemente empecé a escarbar y me di cuenta que como esas cosas hay un montón. O sea, realmente hay que tratar de ubicarse por las épocas, por los días, por los hechos. No sé si fue una incufiada, si fue una reunión de comisión directiva, si fue una cocina, si fue un asado, si fue un bingo, si fue un aniversario del club, así. No sé, me acuerdo el 100 aniversario del club, de la SIC, cuando nos fuimos toda la casa del Bruno, el Kichi y el Meji a hacer rondas. Y estuvimos toda la noche haciendo rondas, así, éramos 15, 20 personas haciendo rondas, toda la noche en una casa. Todo el tiempo jugando, todo el tiempo queriéndose, todo el tiempo enamorados los unos de los otros, así. Masajeándonos, tocándonos, saltando, moviendo una pata, moviendo la cola, hablando, diciendo una frase. Ese tipo de cosas también me acuerdo. Momentos místicos que no eran en el kinder, no eran en momentos de kinder, pero sí eran en el kinder y sí eran con el kinder. Puedo decir, tengo una muletilla del que más te puedo decir. Quemaste, ¿qué más te puedo decir? Los niños son poéticos. Entonces, si uno escucha a los niños, escucha poesía. Por ende, se genera poesía. Es verdad lo que vos decís. Y, y lo estético también, lo lúdico tiene unas características estéticas que son importantísimas. Mucho, mucho del ser buena persona, digamos, básicamente. El culto a la buena persona. O sea, hay una persona que va a cumplir años y el grupo se junta y le construye un regalo. No se me viene ahora quién cumplió años ni qué regalo fue, pero se me viene la actividad. ¿Entendés? Como lo que yo te conté de lo que me regalaron cuando me fui. O lo de las fotos, o lo del librito. O sea, construcción de algo también. O sea, si hay dos personas tejiendo, se genera un lazo. Si hay dos personas haciendo un juguete, se genera un lazo. Si hay 5 personas cocinando, se genera un lazo. Si hay 10 personas cortando fotos,
se genera un lazo. Y eso es un recuerdo grupal, y ese recuerdo grupal es un momento. Toda una etapa donde planificábamos el sábado a la mañana. Teníamos formación, perdón, el sábado a la mañana. Y los que no habían planificado, planificábamos. Y después teníamos el kinder y después la evaluación. Entonces estábamos todo el día juntos. Desde que nos levantábamos, lo primero que hacíamos era tomar unos mates e irnos a la reunión del kinder. Y en la reunión del kinder teníamos un momento de lectura, de teorización o algún juego hecho con libros, con textos, con información. Y eso le aportaba un componente teórico que también estaba bueno y generaba así como grupalidad indirectamente. Entonces, el momento místico de la comida era increíble, increíble, sí. Primero porque la comida era increíble, segundo porque nos sentíamos muy agasajados y tercero porque lo hacíamos en grupo eso. Y era el momento donde repasábamos toda la actividad, donde nos poníamos de acuerdo, donde terminábamos de afilar el lápiz y eso genera mucho misticismo. Después los campamentos, cuando los chicos se dormían, eh, bueno, quizás más relacionado al alcohol, pero igual se generaban momentos así como muy, muy nuestros, muy nuestros. Me acuerdo de los plenarios también, los plenarios en la casa tuya allá en Cuesta Blanca, en la casa del Coco, en la casa de, no sé, ¿dónde más fue? Hubo varios plenarios, donde realmente pasaban cosas que nos marcaban a todos, así. Las evaluaciones, los momentos donde uno decía las cosas que no había dicho en todo el año. Eh, ¿Qué otra cosa? Ese momento es magia, ese momento pasa a ser eterno, es poesía. Entonces son muchas cosas juntas. No genera mística el kinder como para que vos decías 8 personas hayan sido director, directora o director y para que todos los que han pasado hayan hecho algún trabajo para la facultad o para alguna institución o para alguna organización o ha llevado el kinder como propuesta, como taller a algún lado. Eso me parece lo que tiene el kinder, la capacidad de empapar y de absorber, de que cada persona absorba el kinder y después pueda eso replicarlo toda la vida, porque es algo que se aprende y que queda ahí, que queda incrustado. No es que queda en la cabeza volátil en un pensamiento y te lo olvidas y chao. O en un hecho que pasó y que viste como observador, sino como hacedor. Así que, bueno, eso. Mira cómo es el kinder que, no sé, hoy fue un día hermoso, 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 porque cuando nos dieron la noticia de que habíamos quedado seleccionados para el congreso fue tan grande la alegría y nos juntamos con el Diego a festejar, ¿viste? Porque la verdad que sentimos así que es como un re lindo momento y una hermosa oportunidad. Así para entrar en ese mundo, ¿no? Conectarnos con gente de todo el mundo que está en la recreación. O sea, realmente la cantidad de gente que va a ir y la cantidad de gente que se inscribe y que postula para talleres es muy grande. Entonces es como un honor, así, una responsabilidad, un regalo, realmente. Y ese tipo de cosas las aprendimos en el kinder, así que el kinder está presente en un Congreso Internacional de Recreación. Bueno, eso es todo. Inicios de los kinder cada año, cuando iba a empezar el kinder, que nos empezábamos a juntar. En un momento veníamos de las vacaciones, de lo que habíamos hecho cada uno en las vacaciones,
y de pronto teníamos que remontar ahí la actividad y eso también se producía como un medio momento entre estamos trabajando, pero todavía estamos compartiendo, pero en realidad nos queremos conocer más, pero en realidad también tenemos que trabajar y todo eso también va generando un grupo. Se me viene también a la cabeza momentos donde hicimos un par de fuegos. El fuego es uno de los motores del misticismo grupal, así lo que se produce alrededor de un fogón es inexplicable, inexplicable. Y después me acuerdo del momento de la citroneta, donde salimos a difundir el kinder por el barrio, todos arriba de la citroneta. Fue muy bueno ese momento. Uf, la verdad que no me acuerdo mucho más ahora, pero yo creo que te deben haber contado un montón ya. No, bueno, la verdad que me has contado un montón, no me has profundizado mucho en ninguno, pero de colección ha sido la más grande, así que probablemente volvamos a buscar más, ya veremos por dónde. Bueno, para terminar, una pregunta que tiene que ver con por ahí esto que vos decís, un lugar donde querernos y que la militancia tenga que ver con eso, ¿no? Con estar juntos, con compartir un modo de vida vivible, ¿no? Que pase por ahí, la construcción colectiva. No sé en términos de qué lo pensarías. Por ahí, bueno, pueden ser de mística. Nosotras pensamos que podía ser en términos de estética o de poética, digamos, pensando que era como la metáfora de un mundo que podía ser. eh, bueno, porque por ahí es algo que encontramos. No sé, cuando muchos de nosotros arrancamos haciendo el kinder eh, como con una idea más dirigida de bajar contenidos, de pensar críticamente. No sé, me acuerdo cuando el Pedro volvió de Summerland y había trabajado los sueños y nada, y vimos la potencialidad de trabajar, ¿no? En un nivel mucho más poético y que tenía mucho más que ver con escuchar a los niños, ¿no? Con escucharnos a nosotros también en calidad de niños, sin imponernos el uno al otro, sin ahí, como redescubriéndonos en esa potencia. Eh, no sé cómo lo caracterizarías vos. Y con esa, por lo menos por ahora, vamos terminando. Un beso. Yo creo que hay muchísimos momentos que te puedo contar. Quizás déjame que bajen un poco a la memoria porque fueron hace muchos años. Pensé que esto fue en 2009, 2010, 2011 y estamos en 2018 y cada uno que hemos pasado por ahí hemos vivido 350.000 cosas. Entonces, obviamente los momentos se quedan así como los más notorios, los que uno se acuerda así como cuando estábamos en mi casa en Urca y nos pusimos a tirar huevos contra la pared, así, de descarga, catarsis. Cada uno decía algo que quería cambiar en su vida y tiraba un huevazo contra la pared. Que la Dani se puso re mal, por ejemplo. Y después todos terminamos hablando con la Dani. Tampoco sé cómo profundizarte mucho en los momentos por eso, porque pasó mucho tiempo y porque yo creo que porque lo que se produce en un momento así tan fuerte, místico, de encuentro con el otro y con el grupo, no se puede transmitir mucho. No es algo sistematizable. Quizás alguien que no estuvo en ese momento no va a entender lo que pasó. Si alguien te pregunta, che, ¿qué hicieron la noche? ¿Qué hicieron el fuego? No va a haber forma de explicar lo que el grupo vivió en ese momento. Entonces, es como que la racionalidad y las palabras y el lenguaje eh, quedan a un lado. Uno se acuerda de lo que está en el corazón, digamos. Y yo te estoy hablando desde ahí, desde lo que tengo en el corazón. Y lo que tengo en el corazón tiene ese tipo de
profundidad. Un contexto, un lugar, un momento, un día, una persona, una acción que hizo una persona, una comida. Eso es lo que te puedo contar. La mística está en cada uno de los que pasaron por esa mística. La mística está en el grupo. Yo creo que si te metes en Google Map, en el Google Group del Kinder y buscas los plenarios, más o menos te fijas por junio, julio, agosto, noviembre, diciembre, febrero, marzo, encontrás actividades guiadas para los maestros y en esas actividades vas a encontrar qué tipo de místicas se proponían, digamos. Pero las que son místicas, por algo se llaman místicas, digamos, ¿no? Bueno, no se pueden explicar, no es algo así, no es una actividad que planificaste, hiciste el inicio, el rompehielo, el desarrollo, el cierre, la reflexión, la producción colectiva y chao. No, eso no genera grupo, eso es lo que hacen no sé, asociación libre, hace eso. Y después planifica una mística en donde la mística es hacer un mapa latinoamericano en el Pasto. ¿Por qué? ¿Por qué el mapa latinoamericano en el Pasto genera mística? Porque es hacer en colectivo. Entonces dejas de pensar, dejas de teorizar, dejas de decirle al otro lo que vos tenés grabado en tu chip y pasás simplemente a hacer un círculo con tiza en un pasto. Una mística muy linda que se generó fue cuando hicimos dos cosas se me vienen. Una es los cuadernos con los nombres de cada uno y las características de cada uno y frases así representativas de cada uno. Eso estuvo muy lindo. Y otra cosa que hicimos con fotos de todos. Ese tipo de cosas generan un lazo emocional tan fuerte, un ancla amorosa tan fuerte que después no te lo olvidas. Quizás te puedes olvidar de la actividad de las fotos, pero lo que sembró esa actividad no te lo olvidas. Y yo creo que una de las cosas más lindas que tiene la mística es que no se pueden reproducir, no se transmiten. O sea, directamente se tienen que vivir. Uno las tiene que vivir. Y la forma de transmitirte a lo sumo es alguien que vivió lo mismo y transmitió al otro lo mismo. Es decir, no hay forma de que yo te pueda explicar lo que realmente sucedió en ese momento.